Veamos un ejemplo, como les venía platicando, de la teoría del caso, pero aplicada a lo que es a un control de la detención. Recordemos lo que dice el artículo 146, inciso B, fracción segunda, que es el ejemplo que vamos a ver, que es cuando el detenido es señalado por un testigo, por la víctima, o se le encuentran dentro de su radio de acción, o se le encuentra objetos que se relacionan con el delito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que vamos nosotros a referir en la argumentación o en los hechos? En los hechos vamos a, a referir, bueno, hablando, este es el Ministerio Público, obviamente es una petición que es el Ministerio Público quien la está realizando, ¿sí? Entonces, el Ministerio Público lo que deberá de hacer es exponer las circunstancias de tiempo. ¿Y qué circunstancias de tiempo son las que se requieren? Pues son varias circunstancias. La primera y la que te exige es, o cuál es la exigencia de la norma, que se califique algo. Y ese algo que es una detención. Entonces, esa detención se llevó a cabo en un lugar y en un tiempo determinado. Entonces, la narrativa rompe con un orden cronológico respecto a cómo el Ministerio Público la va a exponer, porque el Ministerio Público no va a empezar por decir qué pasó en los hechos que son los penalmente relevantes. Vamos a suponer que es un asunto de robo y vamos a lo que sucedió en un espacio de tiempo y en un lugar determinado fue que una persona se apoderó de un objeto. Entonces, si se fijan, aquí hay dos tiempos. Hay un tiempo donde se realiza propiamente la conducta, que esa conducta es la que después nosotros vamos a tener como la conducta o los hechos que vamos a investigar o que va a investigar el Ministerio Público, ¿sí? Entonces, son dos tiempos, hechos y detención. Pero en el control de detención se involucran más tiempos, porque si nos vamos si vamos a lo que nos dice el 16 constitucional, 146, 147 del Código Nacional, vamos a ver, por ejemplo, de que para el Ministerio Público se le exige primeramente al captor que sea puesto a disposición de una autoridad. Estamos hablando si el captor es un elemento policíaco, pero si es una detención ciudadana, pues la detención ciudadana la detiene, vaya, alguien que no corresponde a un cuerpo policíaco y lo pone inmediatamente a disposición, no del Ministerio Público, sino de la autoridad policíaca más inmediata. Y esta, es decir, la autoridad quien materializó ya la detención, la autoridad policíaca, pues lo va a poner igual con prontitud a disposición del Ministerio Público. Y aquí tenemos otro tiempo. El tiempo que tenemos es el momento en que ese cuerpo policíaco lo pone a disposición del Ministerio Público. Y luego el Ministerio Público tiene que cumplir con otro tiempo, que dentro de las 48 horas ponerlo a disposición del juez. Entonces ya tenemos otro factor de tiempo. Entonces, si nos vamos a las exigencias que en orden cronológico nos pide la hipótesis legislativa del control de la detención, entonces en orden cronológico nos pide un tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo en el que se llevó a cabo la detención. Porque la petición que yo le voy a hacer al juez como Ministerio Público es que está compareciendo el Ministerio Público para que se tenga de legal una detención en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación al diverso 146, fracción segunda, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, alguien realizó una detención. Ese es digamos, la introducción
en cuanto a la petición que el Ministerio Público le está haciendo al juez. El Ministerio Público ya le está diciendo al juez el por qué está ahí en esa audiencia. Está en esa audiencia porque precisamente quiere que se tenga de legal una detención. Pero esa detención, ¿quién la realizó? Y ahí es donde sigue en la narrativa, es decir, en los hechos que el Ministerio Público le va a hacer saber al juez es ¿cuál detención? Pues la detención, y si se van a fijar, vamos a hacer las preguntas y vamos a involucrar las 9 preguntas, ¿sí? Si no es que las 9, pero la gran mayoría, las vamos a ir involucrando en los cuestionamientos que vamos a hacer para ir estructurando esos hechos, ¿sí? No quiere decir que esas preguntas van a ir así referidas en los hechos, ¿no? No, esas preguntas me van a servir para saber qué orden o qué elemento o qué enunciado ponerle en esa narrativa de hechos. Entonces, quedando claro que lo que hemos visto de esas 9 preguntas es únicamente para orientarnos en que no nos falte nada dentro de esa argumentación o de esa petición que en su caso realiza el Ministerio Público. Entonces, ya tenemos el fundamento, por qué está ahí el Ministerio Público, ahora es quién realizó esa detención. Entonces, el Ministerio Público le dirá al juez que se tenga de legal la detención, que realizara, y ahí está el nombre, respondiendo precisamente a la pregunta de quién, el nombre de quien realizó esa detención. Bueno, y ese elemento captor pertenece a una institución policíaca o a un cuerpo de seguridad o a un cuerpo policíaco. Entonces es quién o a dónde pertenece, ¿no? Y ahí es donde, insisto, vamos a ir intercalando para las nueve preguntas, ¿no? Entonces, ¿a dónde pertenece ese elemento? Bueno, ese elemento de la policía de fuerza civil o fuerza especial, el cuerpo policíaco que nos toque, que hubiese realizado esa detención. Entonces, y esa detención se la realizó a alguien, ¿sí? ¿A quién? ¿Sí? Pues que se califique la detención que realizó el elemento de policía José Pérez a Ángel Mario Díaz, y bueno, y esa detención la realizó en un lugar y a una hora, ¿sí? Entonces aquí es donde inicia precisamente el orden cronológico, insisto, orden cronológico de la actividad que va o que el Ministerio Público está compareciendo ante el juez, que es decir, que va a validar la actividad del elemento captor. Entonces, ahí vamos a escuchar por parte del Ministerio Público que en tal lugar, a tal día y en tales horas se realizó la detención. ¿Por qué le realizó la detención? Y si recordamos, estamos viendo el supuesto de la fracción segunda del inciso B 146 del Código Nacional. Entonces es porque fue señalado. ¿Por quién? ¿O quién lo señaló? Fue señalado por María del Carmen. ¿Y cómo fue señalado o por qué fue señalado? Fue señalado ¿cómo? Aquí sí vamos a insertar una de las preguntas, pero porque el enunciado lo exige, ¿sí? Insisto, las 9 preguntas, esas no van a ir necesariamente insertadas en todos esos hechos que va a decir en su caso el Ministerio Público, ¿sí? Entonces, bueno, esa detención la realizó porque fue señalado por María del Carmen como la persona
que el día, y ya hay la circunstancia de tiempo y lugar otra vez, que el día tal, a tales horas, y luego hay una circunstancia de lugar, porque la circunstancia de lugar puede ser diferente a la circunstancia de lugar en donde fue la detención. Digo, eventualmente puede ser el mismo lugar, pero eventualmente. Es decir, que puede ser algún otro lugar distinto de donde fue la detención, donde sucedieron los hechos. Entonces, se realizó la detención porque fue señalado por María del Carmen como la persona que tal día, tales horas, en tal lugar, la despojara de un teléfono celular. ¿Sí? Entonces, ahí están los hechos de forma concreta, narrados, y esos hechos van involucrados en la hipótesis legislativa. Después ya va a existir una serie de argumentos y que también van señalados esas circunstancias de tiempo que hablamos al principio. Es decir, le vamos a decir al juez, bueno, esta conducta que emerge o que surge de la detención tiene un hecho con apariencia de delito de robo, que se encuentra debidamente tipificado y sancionado por tal artículo, ¿no? Ya con las circunstancias del tipo de celular, bueno, en este caso, o con las circunstancias del producto de robo, sin que le refiramos al juez de que tenemos una evaluación, porque ahí no vamos con la petición de que el producto de robo tiene un valor de tal. No es un elemento importante que mencionemos para el control de la detención. Para el control de la detención es únicamente que de la detención o de los hechos, materia de la detención, surge este delito. Y este delito tiene una pena privativa de libertad, ¿sí? Porque si estamos hablando de un control de la detención, no voy a ir a una audiencia donde pueda tener a lo mejor una pena alternativa, es decir, una multa o prisión. ¿Sí? Ahí tiene, es ¿sí? Es diferente cuando los delitos nos señalan que tiene una pena de prisión y una sanción, ¿sí? Es totalmente diferente, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo con el argumento que tendrá que decir el Ministerio Público, ¿qué es lo que nos falta? Pues nos falta decirle, platicarle al juez qué es lo que tenemos dentro de la carpeta de investigación. Una, respecto al acto que va a validar. ¿Qué acto es el que está validando? Es el actuar del elemento captor. Entonces ahí ya podemos referirle al juez que el elemento José Pérez tuvo conocimiento de estos hechos a tales horas, ya que le hablan de la central de radio o iba pasando por el lugar, lo aborda María del Carmen y le dice que minutos antes una persona con estas características le había desapoderado o robado un teléfono celular. Pues bueno, resulta que a lo mejor en este caso iba corriendo y le realiza el señalamiento y dice, hey, esa persona que va corriendo es la persona que me robó mi teléfono celular. Sí, aquí es importante decir, oye, es que fue sin el consentimiento. Pues es que de la misma narrativa se desprende que fue sin el consentimiento, porque ¿quién que le quitan un teléfono celular con el consentimiento, pues le va a decir a un elemento de policía, oye, pues me acaban de quitar mi teléfono, pero fue con mi consentimiento, ¿no? Entonces, pues difícilmente le va a hablar
alguien en estas circunstancias a un elemento de policía. Oye, quiero que me regrese porque me lo quitó con mi consentimiento. No, entonces fue con tu consentimiento o fue sin tu consentimiento, ¿no? Entonces, ya como una narración o de la narración, lógicamente se desprende de que pues fue sin el consentimiento, porque esa víctima pues está presente en la detención. Si de la misma narrativa o de los mismos hechos que tenemos dentro de la carpeta se desprende que estuvo presente al momento de la detención. Y bueno, ya tenemos la circunstancia de que cómo es que se entera ese elemento captor para realizar la función que el Ministerio Público está compareciendo para controlar, que es precisamente que tenga legal esa, o que sea legal esa detención. Una, le referimos al juez que, bueno, el elemento captor, realiza el aseguramiento del objeto, bueno, en este caso estamos hablando que es de un celular, y pone a disposición del Ministerio Público a Ángel Mario Díaz a las tales horas, tal día. Aquí sería importante de que el Ministerio Público, por ejemplo, al momento de referir esta circunstancia de tiempo entre la detención y la puesta a disposición, sucedieron otras actividades. Una es la lectura de derechos y a qué horas o en qué momento le realiza esa lectura de derechos. Y bueno, tendrá un documento que soporta precisamente que se le hizo saber esos derechos a la persona que estaba siendo detenida, derechos, los derechos elementales, ¿no? Para esto, pues en el informe policial homologado, pues se va a agregar esa constancia, si lo firmó o no lo firmó, y si la circunstancia también acreditar el por qué pues, le fue imposible hacerle saber esos derechos, porque pues a lo mejor fue un accidente vial y la persona que es señalada como que conducía un vehículo resulta pues que está inconsciente, ¿no? Pero pues igual se realiza la detención y es señalado por una persona y el captor pues dentro de su informe policial homologado deberá de referir el por qué no le fue posible hacerle saber esos derechos. Y hay otro elemento importante, que es precisamente el registro de la detención. El registro de la detención, bueno, surge como comentario precisamente para poder proteger o para que no existan personas vaya desaparecidas, es decir, el fundamento cuando se crea la figura del registro de la detención es precisamente de que exista pues una base de datos donde se informe precisamente con prontitud que una persona fue detenida, ¿sí? Entonces tenemos un registro de la detención y ese registro de la detención se realizó también en un espacio de tiempo, entonces el Ministerio Público tendrá que decirle al juez que se llevó a cabo precisamente ese registro de la detención, porque así lo exige el Código Nacional. Claro, hay una reglamentación respecto al registro de la detención, pero el Código Nacional nos exige como una actividad del elemento captor realizar precisamente ese registro de la detención. Y luego, bueno, ahora sí de lo que hablábamos de la puesta a disposición, y el Ministerio Público tendrá que decirle al juez el por qué es razonable dos tiempos que están sucediendo. Primer tiempo de la detención, segundo tiempo de la puesta a disposición del Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público tendrá que decirle al juez de que, y tendrá que obrar una constancia o dentro de la narrativa o dentro de lo que está dentro de carpeta de investigación,
se va a tener que, o sea, se deviene qué elementos se tiene para poder acreditar que el tiempo fue el necesario, fue el prudente. Digo, porque si estamos hablando de una cadena de custodia, bueno, aquí estamos hablando de un teléfono celular, ¿no? Pero algo que sea más complejo, el aseguramiento de un vehículo, a lo mejor el captor no podía retirarse del lugar porque ahí estaba un vehículo y el vehículo no se lo podía llevar a él, ¿sí? No se lo podía llevar en su bolsillo ese vehículo, entonces tenía que esperar a una persona, vaya, que se quedara a lo mejor custodiando el lugar, y a lo mejor resulta que puede ser un municipio como los que pueden existir en cualquier parte, de que la fuerza policíaca que existe sea poca, vaya, sean 2 elementos de policía, sí, y resulta, o son 3, y resulta que los otros están ocupados, fue una noche de mucho trabajo y están ocupados o estaban ocupados, y tuvo que esperar el elemento captor a que llegara precisamente, si pidió periciales, vamos a suponer que pidió periciales porque era necesario, porque así lo exigía ese hecho por el cual estaba él realizando la detención, hablarle a periciales. Entonces, periciales, pues tardó de llegar determinado tiempo, ¿no? O llegó en determinado tiempo. Pero también lo importante es de establecer es el apoyo para que alguien se quedara en el lugar, y ese elemento, de hecho, en el informe policial homologado se tendrá que agregar esa circunstancia, si acaso así lo fue, donde el primer respondiente, el que realizó la detención, le entrega la escena a otro elemento, ¿sí? La legislación no dice que tendrá que ser a un elemento de la misma corporación, puede ser a lo mejor un elemento de otra corporación, digo, se me viene a la mente ahorita donde estoy reflexionando este punto, ¿sí? Pero le entrega el lugar, ¿para qué? Para precisamente realizar la actividad que tiene que hacer el captor, de poner inmediatamente a disposición del Ministerio Público al detenido, ¿no? Y si se dio esa circunstancia que les estoy platicando, el Ministerio Público, o del Ministerio Público, la contraparte y el juez tendrá que escuchar qué elementos razonables existieron para esos tiempos, para justificar esos tiempos. Entonces, bueno, el Ministerio Público le dirá al juez de que fue puesto a disposición del Ministerio Público a tales horas. Y bueno, resulta que a lo mejor fueron 4 horas. Vamos a suponer 4 horas, que de repente acá en el caso de Nuevo León 4 horas ya fue mucho. Pero si de forma razonable el Ministerio Público le dice que sí fue un tiempo razonable, porque atendiendo al lugar donde fue el evento, el captor tuvo que esperar que arribara periciales o que arribara un elemento de policía, o alguien que se quedase resguardando ese lugar, y donde él precisamente hace esa entrega del lugar para que se conserve el lugar como él lo encontró, y llegue periciales o se realice la actividad que ese primer respondiente considere. Entonces, el Ministerio Público le dirá que ese tiempo fue razonable porque la detención fue a tales horas, resulta que ese día, y es un hecho conocido porque pues, a lo mejor fue un evento vial. En una ocasión me tocó precisamente una argumentación así, donde pues hubo un evento notoriamente conocido, o hubo un evento, por ejemplo, me ha tocado eventos de algún accidente que se supo en la ciudad de que colapsó el tráfico, o, pues, o algún huracán, que sabemos con las inclemencias del tiempo, se desbordaron, y tuvo que tomar otra alternativa para poder llegar al Ministerio Público más cercano, ¿sí? Y ojo, tanto el Ministerio Público como el defensor
deberá saber si por ejemplo, oye, resulta que el Ministerio Público más cercano es el que queda en esa ciudad. Sí, nada más que en esta ciudad resulta que por lo pequeño que es la ciudad, no hay un Ministerio Público las 24 horas. Sí hay un Ministerio Público, pero en un horario distinto al que fue la detención. Entonces, el Ministerio Público deberá estar atento en que si hay esa circunstancia de que si hay un ministerio público en un municipio cercano donde fue la detención, pero resulta que por la hora o en la hora en que procedía ya a ponerlo a disposición, pues ese ministerio público ya no estaba, ¿sí? Entonces, porque puede ser un argumento, y era lo que he comentado yo sobre cómo anticipar alguna debilidad, ¿no? Este, puedo anticiparla o puedo esperar, o el Ministerio Público puede esperar que la contraparte refiera eso en su argumento. Señor juez, existe un Ministerio Público más cercano a los hechos en este municipio, que queda escasos 5 kilómetros, está un Ministerio Público. Bueno, el Ministerio Público que está haciendo la petición del control de la detención tendrá que saber que en ese horario no está disponible ese Ministerio Público y por eso tuvo que trasladarse a otro municipio. Entonces, está el aspecto de razonabilidad del Ministerio Público, o mejor dicho, de los argumentos de forma razonable que tendrá que decir el Ministerio Público para poder justificar ese tiempo entre la detención y la puesta a disposición. Ya los otros tiempos, en cuanto a la puesta a disposición, pues el Código Procesal señala dentro de las 48 horas. Hay quien dice, oye, lo que pasa es de que pues son 48 horas, son muchas horas para tenerlo privado de su libertad. Pues sí, nada más que la legislación sí dejó al Ministerio Público pues con esas 48 horas. Me hago la pregunta, como quiera, ¿qué podrá pasar si la defensa acredita que el Ministerio Público en ese lapso o en un lapso previo a la puesta a disposición existen 24 horas, un ejemplo, y resulta que en esas 24 horas no hizo nada, es decir, que la audiencia la pudo haber solicitado mucho antes de la hora que realmente la solicitó, pero ese es un comentario, ¿no? Entonces, el control de la detención, pues bueno, es una actividad que le corresponde al Ministerio Público. Entonces la defensa debe estar atenta que señale precisamente todas esas circunstancias en su argumento, ¿no? Mira, hubo una cadena de custodia. Bueno, si nos vamos por orden cronológico, sobre lo que exige el control de la detención, pues será precisamente, bueno, el fundamento constitucional y el fundamento procesal, o que dice en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre la petición que va a referir. A mí me gusta mucho iniciar precisamente con esa argumentación y cerrar también con esa argumentación. Es decir, en el caso del Ministerio Público, estaría, desde mi punto de vista, de que abre con la petición que está realizando, que es el motivo de la audiencia, porque el juez le pregunta al Ministerio Público, adelante, ¿no? Adelante, o sea, estamos aquí porque usted pidió esta audiencia. O el juez hace la introducción, bueno, es una audiencia sobre control de detención, adelante, Ministerio Público, para escucho su petición, sus argumentos. Entonces, en sí, eso es lo que el defensor tendría que esperar por parte del Ministerio Público, que señale todas y cada una de esas circunstancias.
y a lo mejor el control de la detención, por la misma estructura y porque encierra diferentes circunstancias de tiempo, recordemos, circunstancia de hora y lugar de la detención, circunstancia y hora de los hechos que motivaron la detención, la circunstancia de cómo es que el captor se enteró de esos hechos. Ponía yo dos ejemplos, o iba pasando por el lugar, u otra, de la central de radio le avisaron que en tal lugar se había suscitado tal evento, ¿sí? Entonces, esa es la otra circunstancia, ¿sí? Ahora, la circunstancia que viene una vez que realicé la detención es la circunstancia de que en cierta hora le hice saber al detenido sus derechos, ¿sí? Exista una constancia firmada o no esté firmada esa constancia. Y la otra es el registro de la detención. Entonces, ya estamos involucrando otra circunstancia de tiempo. Y la otra circunstancia, ojo, la circunstancia de la hora, perdón, de los derechos, bueno, nunca me ha tocado escuchar por parte del Ministerio Público que exista un lugar diverso al de la detención donde se le enteraron de los derechos. Pero se me ocurre que puede suceder. ¿Por qué? Porque si el Ministerio Público justifica que al momento de la detención, por la misma circunstancia como se da, había gente armada, tratando de que soltaran a la persona que habían detenido, dañaron las unidades, a lo mejor realizan la detención y no sobre la lluvia de piedras o lo que exista de la agresión, va a decir, oye, estás detenido, te entero de tus derechos constitucionales. No, oye, estás detenido, tienes derechos, ahorita te los entero, espérate, no sé, digo, nunca me ha tocado que la circunstancia del lugar donde se realiza la lectura de derechos sea diferente a la del lugar donde fue propiamente la detención. Y bueno, otra circunstancia es la que hablábamos del registro de la detención, que ya existe un registro nacional de la detención. Y la circunstancia de puesta a disposición del Ministerio Público, la circunstancia de la disposición o la puesta a disposición de la autoridad judicial. Entonces, el control de la detención sí es una hipótesis legislativa que involucra todas esas circunstancias, pero es importante que el Ministerio Público estructure